Así lo definió el otro día un chino hoy al sistema chino. Ya no usaron a Marx ni al socialismo, ni la burocracia. Dijeron, nuestro sistema es una meritocracia neoconfuciana. ¡Wow! Están recuperando su pasado. Bueno, pero ustedes ven que todavía no he empezado con la conquista. Pero es muy importante, porque si no, me dejan la conquista como un hecho conocido y no hay que tomarlo. La conquista es un hecho desconocido. ¿Qué pasó? Fue el choque más impresionante en la historia de la humanidad. Fue el extremo oriente del extremo oriente que chocó contra el extremo occidente del extremo occidente. Es decir, los indígenas vinieron todos del Asia, eran el extremo oriente del oriente y desde su raza, sus lenguas, sus mitos y todo son orientales. Tengo un amigo que es Cuna, es una isla del Caribe de Panamá y estudiaba en Roma. Entonces me dice, yo a veces cuando había fiesta en la República de Indochina, no sé si se acuerdan dónde queda, queda en la península de Indochina, allá Tailandia, Birmania, y está Indochina, Java y demás. Cuando la embajada de Indochina hacía su celebración, había muy buena comida. Y como el estudiante pues siempre la pasa mal, le venía bien tomar un buen banquete. Entonces él iba a la embajada de Indonesia y había que inscribirse y todo para poder entrar. Pero él ni pedía permiso, entraba nomás y nadie le preguntaba nada. Y iba y comía. ¿Por qué? Porque no lo podían distinguir un cuna puro de Panamá con un indochino de Java. Era igual. Y posiblemente venían del mismo lugar. Unos se fueron al occidente y estos cruzaron hasta nosotros. Hay muchos quechuas en el Perú que usted dice, mongol, es de Mongolia, muy mongol, ciertamente viene del Asia. Entonces, América es el extremo oriente del oriente. ¿Y los españoles qué son? Los españoles son, y Portugal. Portugal se llamaba Finis Terra, el fin de la tierra. Claro, viniendo de Eurasia, desde Japón, Portugal es el fin de la tierra, es lo más occidental occidente, que reúne el mundo indoeuropeo del caballo y el hierro, pero también el mundo semita por el cristianismo que venía del judaísmo y también del mundo maometano. Quiere decir entonces que el extremo occidente choca con el extremo oriente. Es un choque el más impresionante en la historia humana. Nunca se había unido justamente esta América, que era como una gran isla del extremo oriente, con la Europa. Y entonces vislumbren ustedes lo que significó aquello. Había una desproporción enorme en los instrumentos civilizatorios. Los indígenas nuestros estaban a un cierto nivel tecnológico, ideológico, mítico, al nivel, diríamos así, de las grandes culturas como Egipto, Mesopotamia, la India y la China. Por eso Clavijero, cuando es expulsado de México como jesuita, va a Italia y escribe una historia de México. Pero ¿qué es lo que cuenta? La historia de los aztecas, no de la época colonial. Interesante, porque para él México era el mundo mesoamericano, no era el mundo colonial blanco ni mestizo, era el indígena, ¿no? Eso era realmente México. Entonces, el choque es impresionante, porque hay una desproporción técnica. El indígena tenía una concepción de la guerra
tenía una concepción del otro. En las guerras floridas no se mataba al otro, se lo conquistaba. Y algunos se ofrecían al dios del sol para que diese vida, porque el dios sol calentaba la tierra, producía el maíz, o es decir, la vida del sol permitía que floreciera la vida en los vegetales. Al comer nosotros el maíz, comíamos la vida del sol. ¿Y cómo se la pagamos? ¿Cómo le pagamos la vida al sol? Bueno, ofreciéndole lo mejor que tenemos, un ser humano. Y es interesante, Bartolomé Las Casas dice, según el derecho natural, a Dios debe ofrecérsele lo mejor que hay. Y lo mejor que hay es un ser humano, y por lo tanto, si no hubiera una doctrina contraria, sería perfectamente racional ofrecer un ser humano para la sobrevivencia del universo. ¿A qué punto Bartolomé Las Casas justifica hasta los sacrificios humanos? Cuidado, no porque él fuera fetichista, pero le da al indígena la pretensión de verdad. Y dice, la única manera de convencerle de lo contrario es con argumentos y ejemplos de vida. Pero ¿qué hicieron los españoles? Las atrocidades que muestra Orojo y que cuentan en sus crónicas los cronistas, brutal. Y entonces es un choque civilizatorio. El hombre de a caballo y del hierro que empezó en Gobi, ahora llegó a México. Y el hombre que salió de la China y del Oriente está desprotegido. Pero ese es justamente comienzo del proceso de la modernidad. La modernidad empieza en 1492 y es la salida de Europa del enclaustramiento musulmán y la construcción de un mundo colonial que le va a permitir empezar a acumular no solo riqueza, 20.000 toneladas de plata salen en el siglo XVI, comienzo del XVII, de la sola mina de Potosí en Bolivia. 20.000 toneladas. Pero una cosa, piden a crédito ese dinero, porque la plata es dinero, el peso nuestro, ¿por qué se llama peso? Porque es el peso de una moneda de plata. Y en la calle de la Moneda, en el centro, ahí donde está Sanborns, la moneda de plata mexicana fue la primera moneda mundial, que era aceptada en toda Europa, en China, en la India y por un reyesuelo del África, porque el valor era en plata y según su peso. Ahí no había un peso impreso al cual le tenía que poner atrás oro para respaldarlo, y después ni eso. Y entonces los norteamericanos imprimen dólares sin respaldo, ya, de nada. Pero en esa época era el peso. Y justamente en México es el primer lugar donde se imprime una moneda que es recibida en todo el mundo.